Bendiciones para todos en este día, glorioso día, porque cuando la iglesia se reúne para adorar y glorificar el nombre del Señor es un día glorioso. Es un día para declarar una vez más la gloria de Dios que en los cielos está, pero se ve manifestada en la tierra a través de su iglesia. Así que somos verdaderamente bendecidos y bienaventurados de poder ser llamados hijos de Dios, de poder ser llamados la iglesia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No es cualquier Dios falso que nosotros adoramos, es al único y verdadero Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al que adoramos, y lo hacemos en espíritu y en verdad, pero también lo hacemos con entendimiento, porque conocemos a ese Dios maravilloso. Y para comenzar este tiempo de reunión, vamos a leer la palabra. En el libro de los Salmos, el Salmo 112, hay una verdad muy importante en la cual debemos hoy también nosotros meditar como pueblo del Señor. Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Bienaventurados los que nos deleitamos en los mandamientos del Señor. Somos llamados benditos por el Señor y hay promesas para quienes temen al Señor. Hay promesas sobre nuestras generaciones, hay promesas para nuestras vidas, porque el corazón que confía en el Señor no debe tener temor, porque puede estar seguro, porque el que confía en el Señor no es defraudado jamás. Como es costumbre anunciar una vez más el nombre de la serie que llevamos, estamos en la serie La Iglesia Funciona y hemos venido hablando en estos días acerca de lo que es el Evangelio. Hoy hay una triste radiografía que fue el tema que pudimos compartir la vez pasada. Hay una triste radiografía de lo que ha sido la iglesia y de lo que se ha predicado en los últimos años, que han tomado como verdad, que han tomado como realidad. Y es un mensaje bastante alterado, bastante acomodado para disfrutar más en esta tierra que para ir al cielo a disfrutar con Dios del resto de la eternidad. Porque la eternidad ya la estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo hace parte de la eternidad presente. Pero en nuestra eternidad futura, cuando el Señor venga por su iglesia, queremos disfrutar de esa presencia absoluta y plena de Dios, donde podremos verlo cara a cara y podremos disfrutar el resto de los días y años y milenios y centurias de la eternidad con nuestro amado Dios Todopoderoso. Hoy se ha leudado el mensaje y el mensaje es cada vez más distorsionado, cada vez contiene menos de la verdad del Evangelio. Usted dirá: pastor, ya sabemos qué es el Evangelio, pastor, sabemos que Cristo murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y que a través de la fe en Jesucristo nosotros somos salvos.
y que alcanzaremos ese lugar de premio, de gracia inmerecida, premio inmerecido por parte del Señor, no por nuestras acciones, sino por una obra de redención de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Puede que usted lo pudiera sintetizar así de la forma en que yo se lo he dicho, pero la pregunta que hoy con la que quiero iniciar es esta: ¿predicas así tú el Evangelio de Jesucristo? ¿Es tu mensaje cuando predicas el Evangelio? ¿O te pareces un poco a aquellas congregaciones que invitan a una persona que tiene problemas? Vamos a la iglesia para que tus problemas se acaben, vamos, ven conmigo a la iglesia. Tienes problemas en casa, ven, vamos a la iglesia para que tú puedas, para que Dios vea tu obediencia. O es un esfuerzo que tú vas a hacer para el Señor, y el resto de la semana puedes vivir como tú quieras y nos reunimos aquí este domingo. Es la forma en que predicamos. O ven, si tienes un problema en tu matrimonio, ven a la iglesia y congrégate con nosotros, que los que nos hemos congregado tenemos la ventaja de que Dios está con nosotros y podemos obtener muchas bendiciones, no solamente en el hogar, también en la familia, en la salud, y venimos influenciados por este tipo de mensaje. Déjeme decirle y recordarle una vez más bien diría recordarle, que el Evangelio de Jesucristo no se sintetiza ni se minimiza para hablar o tratar de convencer a las personas de que ellas pueden estar mejor en esta tierra, con más dinero, con más posesiones, con más tranquilidad, con más felicidad. El Evangelio no habla de que eso va a ser así. De hecho, acabamos de orar en este momento juntos como congregación por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por toda la tierra. La Escritura habla, cuando Jesús predicaba el Evangelio, que hablaba de la salvación, de la redención, del perdón de los pecados, y llamaba al arrepentimiento. También decía que sufriríamos persecuciones. También decía que en este mundo tendríamos aflicciones. También hablaba de que no habrá un gobierno justo en esta tierra. Cambiarán unos y otros reyes y vendrán. Y muchos de nosotros hemos creído ese evangelio tergiversado por muchos, donde pareciera que ese evangelio predicado fuera solamente para que salgamos de los problemas que vivimos hoy en esta tierra. De ninguna manera. Y sé que este tipo de mensaje no vende lo que quizá usted quisiera comprar con su presencia o su participación en lo que usted podría llamar, o cuando usted se hace llamar parte de la iglesia. No es algo que es popular. No es popular hablar del sufrimiento en medio de nuestra fe en Cristo Jesús. No es popular el hecho de recordar y aceptar que algunos de nuestros parientes cercanos morirán y algunos sin Cristo. No es popular hablar que aún los siervos de Dios se enfermarán de algo y sufrirán por mucho tiempo dolencias hasta el día que Dios los llame a su presencia. Y quizás el hecho de orar por otros hermanos que sufren enfermedades y el hecho de ver milagros en sus vidas nos hace a nosotros también como quizá dudar de que el poder de Dios pueda ser sobre nosotros. Hay que recordar que el Evangelio también habla de los atributos de Dios, que el Evangelio habla de la soberanía de Dios, que el Evangelio habla de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Y cuando predicamos un Evangelio conforme a la Escritura, nosotros nos vamos a encontrar con muchos problemas que solucionar aquí en esta tierra, pero que todos esos problemas serán pasajeros, porque esta tierra, esta vida aquí y aún el cielo del que se te habla a diario por allí, o el que tienes en tu cabeza imaginable, también va a pasar. Un día se esfumará ese cielo. El que ves no será más. Esta tierra no será más. No habrá opresores. No habrá el opresor. No existirá
la presión de un jefe, no existirá la presión de un mal esposo o una mala esposa o de malos hijos o de dolores en tu cuerpo. Eso pasará. Porque la promesa de Dios va mucho más allá que prometer cosas deleitosas en esta tierra. Y fallamos muchos de nosotros. Si preguntara si usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, seguro usted levantaría su mano y diría que sí. Pero eres de los conscientes que aún con tu fe comprendes que aún teniendo nuestra fe en Cristo Jesús también vamos a sufrir y también vamos a perder y también nos vamos a desanimar y también vamos a enfermar y también hermanos, parientes, amigos, padres, hijos también morirán y vamos a sufrir. No queremos este tipo de evangelio. No queremos este tipo de confrontaciones. Pero la Escritura habla plenamente acerca de la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio también incluye que los que creen en el Señor también serán perseguidos y sufrirán aflicciones. Hoy quiero que usted y yo, juntos como hemos venido, podamos empezar a adentrarnos, o sea, a sumergirnos, a penetrar a lo profundo del Evangelio, este tiempo que a nosotros nos permita el Señor estar aquí en esta tierra, poder conocerlo, predicarlo de la manera correcta, tener el mensaje real del Evangelio como he titulado esta predicación o este mensaje. Entender que un día, al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. Sí, resucitó para darnos vida y vida abundante. ¿Sabe algo? La vida abundante no es esta vida que tú hoy precisas o en la que estás viviendo. La vida abundante no significa más posesiones de las que antes tenía. La vida abundante no significa que tú vas a tener salud todo el tiempo y nunca te vas a enfermar en la vida. La vida abundante de la que Dios habla no es aquella que no tendrás dificultades. La vida abundante de la que el Evangelio habla es de su presencia en medio de su iglesia y que cada creyente en particular tendrá su vida llena de Dios, llena de Él, llena de su palabra, llena de su paz, de su gozo, llena de Él. Es la vida abundante de la que habla la Escritura. Nunca los ríos de agua viva de los que declara la palabra se ha referido a más casas, a más carros, a más salud, a más hijos, a más posesiones, a más de esas cosas. No, es abundante de Él, de su presencia en cada uno de nosotros. Quizá decimos predicar cuando invitamos a alguien a la congregación. Vamos, te invito a la congregación para que escuches el mensaje de Dios. Y ya dijimos allí que predicamos el Evangelio. No, es solo una invitación. Y vamos a aprender lo que tiene que ver con la verdadera predicación del Evangelio. La verdadera predicación del Evangelio. Quiero que vayamos a la Escritura. En Lucas capítulo 4, verso 18. Por favor. Lucas capítulo 4, verso 18. Una profecía cumplida. Allí, en medio de lo que cuando el Señor hablaba a los suyos. Encontramos una profecía en Isaías 61, verso 1. Donde habla esta palabra. Es la misma que encontramos en Isaías capítulo 61. La que vamos a leer a continuación. Lucas capítulo 4 verso 18 dice de la siguiente manera. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas o buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es la profecía cumplida de la que hablaba el profeta Isaías, de la que Dios le habló al profeta Isaías y el profeta Isaías empezó a compartir. ¿De quién vienen estas palabras en Lucas capítulo 4, verso 18? Si usted lee antes, dice que él se levantó, tomó el rollo y leyó delante de ellos esta escritura. ¿Cuál? Esta que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Era Jesús predicando acerca del cumplimiento de la profecía, pero también hablando de la obra que él haría en medio de nosotros. Así que cuando usted vaya a hablar acerca del evangelio, o cuando usted vaya a evangelizar, usted tiene que tener claro que usted no va a hablar de testimonios de vida de otras personas. Usted puede hacerlo, pero en otro momento. Pero usted tiene que ser consciente que cuando va a predicar el evangelio, usted automáticamente, indiscutiblemente, tiene que hablar de Jesucristo, de su obra redentora. Eso es el evangelio. Eso es evangelizar a alguien. Invitar a alguien a la congregación no es evangelizar. Es una invitación como cuando invitas a alguien a comer. Cuando invitas a alguien a la playa. ¿Qué diferencia hay entre vamos a la playa y vamos a la iglesia? El lugar. Solo el lugar. Vamos a la playa, vamos a la iglesia. Solo el lugar. Pero cuando usted es consciente de que usted tiene una tarea de predicar el evangelio, usted obligatoriamente tendrá que venir a la Escritura para poder hablar de Cristo Jesús, quien es el cumplimiento de la promesa de Dios para traer a nosotros salvación y vida eterna. Eso es evangelio. Y es comúnmente conocido en la traducción de la palabra evangelio como evangelium, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas son las buenas noticias de las que habla el Señor. Usted se imagina al Señor diciendo estas palabras: vine a hacer algo que ningún otro hombre podría hacer en la tierra. He venido del cielo para morir en la cruz para que tú seas millonario aquí. No tiene nada que ver con el mensaje del evangelio. He venido a este lugar para morir en la cruz para que tú no tengas problemas y dificultades. Eso no es el evangelio. He venido a este lugar para que tú nunca más te enfermes. Eso no es el evangelio. Aún la Escritura afirma que tú y yo moriremos un día. Y creemos muchas veces que estamos predicando el evangelio de Jesucristo, aun cuando tomamos notas y las compartimos de cosas curiosas que encontramos en la Escritura para darnos un nombre como si fuéramos interesantes o estudiosos, o que sabemos del tema o que conocemos la Biblia. Tenía la conversación con un amigo muy querido con el cual me sentaba a estudiar por mucho tiempo. Todo el tiempo que podíamos nos juntábamos para estudiar la palabra, para compartir. Y una de mis afirmaciones a esta persona, a la cual amo mucho, yo le decía: tenemos que tener cuidado porque podemos perdernos en el conocimiento de la Escritura. Podemos hacernos héroes nosotros al estudiar la Escritura y tener un conocimiento, la información de lo que la Escritura dice. Tenemos que cuidarnos nosotros de creernos superior a otros sencillamente porque tenemos espacios de estudio. Eso no es evangelio. Tienes que ir a la Escritura, por supuesto, y no es un llamado a no estudiar la Escritura. Pero tienes que conocer exactamente lo que es evangelio. Y que no nos sintamos tampoco avergonzados cuando nos dicen que somos evangélicos. Porque un evangélico es como el arquitecto. Cuando llaman al arquitecto, es el que hace diseños para espacios de vivienda o de lo que sea. Ingeniero o médico que atienda a personas. Pues si nos dijeran evangélicos, tendríamos que entender que entonces es porque llevamos el mensaje del evangelio. Y si somos cristianos verdaderos, llevamos el mensaje de Cristo.
No el mensaje de nuestra opinión, sino el mensaje de Cristo. Si tú eres cristiano, tú llevas el mensaje de Cristo. Si tú dices ser cristiano y no llevas el mensaje de Cristo, entonces perdóneme, pero usted no es cristiano. Sentarte en una silla aquí, abrir tu celular y parecer que estás en la congregación no te hace cristiano. Venir aquí, incluso mirar hacia el frente y sentarte y escuchar el mensaje de principio a fin, no te hace cristiano. No te hace parte de la iglesia de Cristo. No te hace salvo. Pero si crees en Cristo Jesús, y como Él lo anunció en Mateo capítulo 1, cuando dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces empezamos a hablar en otro lenguaje que se acerca a lo que realmente Dios quiere para nosotros. Es el inicio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando Él hablaba de que el reino de Dios se ha acercado, era sencillamente el anuncio de Él. He venido yo a la tierra para dar redención a todos los pecadores que se arrepientan y crean en mí. Eso es evangelio. Pero pregunto, ¿has evangelizado algún día? De pronto tú dirás que sí. Pero quizás has hablado de temas bíblicos, pero nunca has predicado el evangelio. Y es algo en que nosotros debemos aterrizar. Siempre debemos predicar a Cristo como Salvador de las almas de los hombres y mujeres, de la humanidad perdida. Si tu mensaje no habla de eso, tu evangelización es vana. Tú puedes hablar de la Biblia. Puedes hablar de la Biblia, hablar por horas de la Biblia, sin evangelizar una sola alma. Puedes hablar de su historia, de su contexto, de eventos, de personas, personajes, y saber mucho de esto. Pero si no predicas el evangelio, no has predicado la verdad que Él nos ha encargado. Predicar el evangelio es predicar la obra redentora de Cristo Jesús. De que Él vino un día sobre nosotros. Y Él anunció delante de aquellos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias, para predicar el evangelio, es lo que está diciendo. El Espíritu de Dios me ha ungido para venir aquí delante de ustedes. Eso es lo que Cristo Jesús estaba diciendo aquel día, para que yo le pueda dar a ustedes una buena noticia. ¿Y qué es buena noticia? Evangelio. Buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. A los pobres. Y usted cuando piensa en pobre, piensa en aquel que no tiene para comer y el que tiene la ropa rota. No, pobre aquel que viene aquí a esta congregación y cree que está agradando a Dios, pero está sentado en su propia opinión y está viviendo su propia fantasía de ser o no cristiano. A esos pobres le predico. A esos pobres tú debes predicarle. A esos pobres que creen que ellos tienen la verdad de Dios y se equivocan. A esos pobres hay que predicarle. A esos pobres que están confundidos con una mentira barata acerca del evangelio. Aquellos que bajaron la calidad de la verdad para solo tener unas frases como para publicar en sus estados de redes sociales, sin predicar una vez el evangelio de Jesucristo. Él dijo: Él me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. A los pobres. A los pobres. Pobre no solo aquel que no tiene con qué comer y con qué vestirse y con qué dormir. Pobre es aquel que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, de su vida. Pobre aquel que no tiene la fe puesta en Cristo Jesús, así venga en un BMW. Pobre aquel que tiene riquezas de esta tierra y no tiene a Cristo Jesús. Pobre aquel que tiene fincas y ganados. Pobre aquel que tiene oro y plata y dinero en esta tierra y no tiene a Cristo.
Pobre aquel. Pobre aquel. Pobre aquellos quebrantados de corazón. ¿Cuáles? Los que en su aflicción quieren clamar a Dios, pero no saben cómo hacerlo. A ellos predicad. A pregonar la libertad a los cautivos. ¿A cuáles? A las cárceles de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra comarca, de nuestra provincia. A esos cautivos, a esos que están presos, libertad a los cautivos para que ellos algún día prometerles, Dios me mostró que un día vas a salir de esta cárcel. ¿Sabe una cosa? Hay más cautivos por liberar fuera de las cárceles que dentro de ellas. Puede haber una alta población en nuestro país de presos que están hacinados, usted y yo lo sabemos. Y ellos están ahí, están limitados en su espacio, pero fuera aún de esos espacios de confinamiento y de limitación de la libertad física de los hombres, tanto adentro como afuera, más de 50 millones de colombianos necesitan escuchar el verdadero evangelio, el mensaje real del evangelio, porque muchos están perdidos. Y vista a los ciegos, dice la Escritura. ¿Crees que solo son ciegos aquellos que andan con lentes oscuros y un bastón para no tropezarse? Ciegos aquellos que aún viendo no pueden ver la realidad de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ciegos. Ciegos vendados por sus propias opiniones y filosofías. Ciegos en sus propias verdades y no en la verdad absoluta del Evangelio de Jesucristo. Ciegos porque pelean por riquezas en esta tierra, pero cuando mueren no se llevan nada. Ciegos porque arrebatan de las manos de los justos los que a ellos no les pertenecen, sino a esos justos, y se van de esta tierra sin conocer a Jesús y sin ser justificados. Ciegos los padres que no ven las necesidades de sus hijos, que creen que solamente con poner pan y techo y escuelas, creen que ya cumplieron, sin una instrucción para que estos hijos no se pierdan, sino que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Esos ciegos. La población de ciegos en el mundo no sobrepasa a la población de aquellos que pueden ver con sus propios órganos visuales, el ojo. Pero te aseguro que si supieras la cifra exacta de cuántos hombres que ven no han visto la verdad del Evangelio, te asombrarías y saldrías corriendo de este lugar a predicarle a esos ciegos. Dice la Escritura, a poner en libertad a los oprimidos. A tu compañero de trabajo que el jefe oprime. A tu amiga que el esposo le oprime. ¿Son esos los oprimidos? Pues son oprimidos en esta tierra, pero un día ese esposo morirá o quizá ese jefe lo cambiará. Pero los verdaderos oprimidos son aquellos que están oprimidos por el diablo, por este mundo, por sus deseos. Porque aunque teniéndolo todo, nunca están conformes ni contentos, ni duermen en tranquilidad. Sin tener ninguna enfermedad. Viven oprimidos, tristes, afectados. Y dice el Señor en el verso 19 de Lucas 4, a predicar el año agradable del Señor. No como muchos que hoy. Lo agradable del Señor es multiplicar las vacas que tiene, las casas que tiene, los hijos que tienes, que vayan a las mejores universidades. Predicar el año agradable del Señor es que este año te va a ir mejor que el año pasado.
decláralo y eso se va a ocurrir. Confiésalo muchas veces para que se vuelva repetitivo y así vas a llamar las buenas energías a tu vida. ¿Acaso es el año agradable del Señor? El año agradable del que el Señor habla es el tiempo en que Él traerá a sus hijos una eternidad cercana a Él. El año agradable del Señor es como cuando en aquel tiempo había un año en el que todas las deudas eran perdonadas. Y la Biblia lo llama el año del jubileo. Si a ti te debían dinero y no te habían pagado y llegaba el año del jubileo, ¿sabes una cosa? A quien le prestaste no te debía ya nada. Todas las deudas eran pagadas. ¿Sabe una cosa? Desde la primera hoja de la Biblia hasta la última hay evangelio. El año del jubileo era que si había fallado a alguien y esa persona no te perdonaba, entraba en un conflicto espiritual. Tendría que perdonarte en el jubileo. Había personas que esperaban que llegara el jubileo para poder ir y juntarse nuevamente con sus familias. El año agradable del Señor, el año del perdón, el año, pero no como cuando cambia el calendario, no. Un día va a cambiar nuestro calendario y solamente habrá un solo calendario. No tendrás que cambiarlo cada 365 días o pasar la hoja cada 30. Será eterno. Y en un sentido, cada página de la Escritura contiene el Evangelio, pero en otro sentido, el Evangelio también se refiere a un mensaje muy específico, muy específico. Porque hay una humanidad caída, porque hay unas congregaciones confundidas, porque hay tanto que retomar para estudiar, tanto que se necesita para que nosotros conozcamos del Señor para poder alcanzar la verdad del Evangelio, entender la verdad del Evangelio, disfrutar la verdad del Evangelio. Ahora, uno de los requisitos para alcanzar salvación en el Señor no es que tú seas un teólogo. Tampoco que estudies todos los días, porque estaríamos hablando de Cristo Jesús y algo más. Pero los que hemos sido salvos, los que creemos que Él nos ha redimido, sentimos la verdadera necesidad de nutrirnos y alimentarnos de su palabra. De su palabra. De no dejar dudas en nuestra cabeza. Muchas dudas hay en la Escritura. Cosas que no sabemos resolver. Por eso nos reunimos a compartir, a estudiar, para poder llevar un evangelio claro, verdadero, un mensaje real a aquellos perdidos. La salvación consumada para un pueblo caído por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es evangelio. Y cada página de la Escritura contiene esta verdad. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 2, verso 8. Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, verso 8. Dice la Escritura: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas noticias. Si usted se viera o analizara o leyera la Escritura o sencillamente escuchara el tema anterior, o si lo recordara, usted podría traer a memoria que una de las cosas que dije, que la predicación del Evangelio fue dada única y exclusivamente a su iglesia. ¿Hasta dónde llegaron los ángeles? Hasta aquí. De ahí en adelante, el trabajo no era para ángeles, sino para su iglesia. Hasta aquí llegaron los ángeles. En anunciarle a los hombres de aquel momento, en aquel tiempo, en aquel lugar específico, esta gran verdad. No teman, porque yo les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hasta ahí llegaron nuestros vecinos. ¿Cómo podríamos decirle a los ángeles? Además de ángeles, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos de la nación celestial. Hasta ahí llegaron. Anunciar que un día Jesús nacería en aquel pueblo. ¿No más? No más. Y de acuerdo con la voluntad de nuestro amoroso Padre y del Hijo Eterno y de su Espíritu Santo, que son uno, Él voluntariamente dejó la gloria de su trono para venir a esta tierra y hacerse hombre. ¿Recuerdan lo que hablamos en diciembre pasado? La razón, y lo he repetido muchas veces aún este año, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para que los hijos de los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Sencillamente. Él dejó la gloria del cielo y fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen. Y nació el Dios hombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nuestro Jesús de Nazaret. Vamos a la Escritura una vez más, Juan capítulo 5, verso 23. Y encontramos de las verdades del testimonio del Evangelio según Juan. Dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Él no es un profeta, pero hizo labor de profeta. Él no es un apóstol, pero hizo labor del apóstol. Él no es un evangelista, él hizo labor de evangelista. Él no es un pastor, él es el pastor de las ovejas. Él no es un maestro, él es el maestro, quien vino a enseñar la verdad de que él era en el Padre y el Padre era en él, Dios mismo en medio de nosotros. Cuando tú hablas de esto, estás predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús es Dios. Que Jesús es en el Padre y Jesús es en el Espíritu. Que ellos, Él, el Espíritu y el Padre, uno son. ¿Cómo sería esto en atributos de Dios? Único o unicidad de Dios. Vamos a Juan capítulo 14, verso 10, para que entendamos la realidad
Y este fue un tema en medio de nuestro grupo de estudio un miércoles. Y hablábamos acerca de la Trinidad, que yo no lo entiendo, que cómo así, que esto qué, que cómo fue esto. Y tuvimos que recordar algunas notas de otros escritores que podrían haberlo expresado de mejor manera que yo, por supuesto. Y en Juan capítulo 14, verso 10 encontramos donde Jesús dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Cuando hablas de que Jesús y el Padre son uno, estás predicando el Evangelio. Que Jesús vino un día, enviado por el Padre. Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios. Mateo capítulo 1, verso 23 dice lo siguiente. El anuncio una vez más. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una muestra clara una vez más de la Trinidad de Dios. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Concebirá de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Y él no habla las palabras por su propia cuenta, sino las de su Padre. Y el Padre que mora en mí es el que hace las obras, dice la Escritura. Mateo capítulo 1, verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él, Jesús, como hombre, caminó sobre esta tierra en perfecta devoción, obediencia a Dios, a su palabra. Cumplió. Cuando hablas de Jesús, su obra en la tierra, tú estás predicando el Evangelio. Tú predicas el Evangelio cuando hablas de la obra de Cristo en la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 7 al 9 dice la palabra. Filipenses capítulo 2, verso 7 al 9 dice de la siguiente manera: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre. Él, nuestro Señor, Él uno es con Dios. Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino a esta tierra. Cuando hablas de esto, estás predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque estás hablando de lo que hizo Jesús por nosotros. Voy a poner unos puntos suspensivos en este momento. ¿Es eso lo que tú le predicas a los otros de Jesucristo? ¿Ese es tu compartir con otras personas que no conocen del Señor? De los que están aquí, ¿cuántos predican este tipo de cosas? O más bien nos hemos vuelto consejeros, amigos, abrazadores del dolor de los demás, pero predicamos estas verdades. Pocos, muy pocos. ¿Para qué va a hablar de evangelismo, pastor? Si ya todos nos sabemos esa historia. ¿Predicas tú el evangelio? ¿O predicas cosas de la Biblia? ¿Le predicas tú al que necesita, al que está afligido, al que está oprimido, al que está cautivo, al que está ciego? Le predicas tú, sino que se despojó
Asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre. ¿Eso tú le predicas al que está en esas condiciones? O más bien le dices, no te preocupes, Dios se va a acordar de ti, Él no te ha olvidado, Él te va a sacar de esta, confía en el Señor. Dígame si no es eso lo que usted hace. Eso no es evangelio. No es evangelio. Mira, yo tuve un problema un día semejante, yo también viví esto. Entonces yo hoy te animo, mira, te estoy predicando el evangelio del Señor, de lo que Él hizo en mí. No estás predicando el evangelio. Tú no tienes que predicar como fundamental o como pieza principal lo que Dios hizo en ti. Es parte de un testimonio, está bien. Tú tienes que predicar lo que Dios hizo por la humanidad. Lo que Cristo hizo por los pecadores. Lo que Dios permitió en su propio Hijo cuando estaba en esa cruz clavado. Cuando haces eso, estás predicando el evangelio de Cristo. Y nos inventamos cancioncitas tan superfluas como todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Sabes una cosa? No todo va a estar bien. A los que no creen, no todo va a estar bien. Va a estar peor de lo que hoy viven. Se van a podrir en el infierno si tú y yo no le predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo. Es que yo oro por los demás, yo oro por mí. ¿Cómo oras? ¿Todo va a estar bien? ¿Todo va a estar bien? Pues lo siento. No podemos prometer que los amigos, padres, hermanos, vecinos enfermos, todo va a estar bien. Algunos morirán y sin Cristo. Y para algunos las cosas se pondrá peor. Algunos van a ser más afligidos, algunos van a ser perseguidos, algunos van a ser encarcelados, algunos van a ser abusados, violados, violentados. Algunos van a ser torturados, presos, expulsados. Y todo va a estar bien. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos la culpa porque compramos ese tipo de lo que ellos llaman evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio no son canciones bonitas de ánimo para que la gente recobre el ánimo. ¿Que cobre el ánimo? Sí, por supuesto. Cobrad ánimo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y cobra ánimo y vive una vida para Él. ¿Predicas así a lo que llamabas evangelio? ¿O tú también predicabas todo va a estar bien? Todo va a estar bien. En la plenitud del tiempo los hombres rechazaron la verdad del evangelio. En la plenitud del tiempo en que Jesús caminó por esta tierra, lo rechazaron. ¿Saben una cosa? También te rechazarán. Quizás lo estás viviendo. Aquellos que predican el evangelio. Y si estaban predicando lo que creían que era evangelio y no es evangelio, cuando prediques el verdadero evangelio, ahí es que vas a recibir tú el verdadero rechazo. ¿Cómo que dice el meme? Cuando Cell recibió el verdadero, ¿cómo fue? En ese momento fue cuando Cell sintió el verdadero terror, no sé. Ahí es donde tú vas a entender cuando prediques el evangelio
que ya algunos no van a querer ser tus amigos, en que tu propia familia te va a despreciar. ¿Sabe por qué? Porque no vienes con pañitos de agua tibia, vienes predicando la verdad del Evangelio. El Evangelio no une. En cierto modo une, pero lo que más hace el Evangelio es dividir. No es que hemos sido llamados para que toda la ciudad seamos una sola iglesia, ojalá, pero con la verdad del Evangelio. No, si tú tienes una doctrina diferente, yo no tengo por qué enojarme contigo, podemos hablar. Hablemos de todo menos de doctrina. ¿Por qué no podemos hablar de doctrina? No es que tú eres muy conflictivo, es que yo no te voy a aceptar que alguien vaya al cielo por barrer el templo. No te lo acepto. Eso es doctrina, doctrina errada. No lo acepto, no lo comparto y no me interesa afianzar mi fe en ese tipo de predicaciones o en que a todos se le van a solucionar todos los problemas y que decláralo, dilo 50 veces o qué cosa. Tuvimos en pandemia, no sé si la fortuna, y seguramente alguien me odiará más, de salir a orar por todas las puertas de las clínicas y había dolor en mi alma y en mi corazón. Por supuesto que soy un religioso más. La intención fue buena, pero decían unas barbaridades delante de cada centro de urgencia. Yo declaro, yo decreto que no se morirá nadie. ¿Qué pasó? Se murieron muchos. Los decretos y los declaro no sirvieron. Dios es el dueño de la vida y la gente se va a morir cuando Dios diga. Pocas oraciones de súplica. Señor, te suplico. No, con la autoridad que Dios me ha dado. ¿Cuál autoridad? Fuimos y predicamos el Evangelio a los demonios, a los aires, a las gentes. Su propio Evangelio. ¿Dónde estaban los apóstoles o autodenominados apóstoles de este tiempo mientras estaba la pandemia? ¿No estaban también acuartelados también con tapabocas cuando salían y con miedo en sus casas? ¿Dónde quedaron los yo decreto? ¿O acaso en sus países no hubo muertos por el COVID? ¿Dónde quedó el yo tengo la autoridad? Yo tengo el poder. ¿Dónde quedó? Eso no es el Evangelio. Cuando Cristo vino y predicó, sanó a muchos enfermos. Pero es que acaso solo los que vinieron a Él y fueron sanados eran los únicos enfermos que habrían en las regiones donde Él pasaba. De hecho, dice la Escritura que me sorprende que dice, y no pudo hacer muchos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. El Señor se sorprendió de la incredulidad. Solo unos cuantos milagros hizo allí. ¿Y a los otros qué? Pero ese no pudo es que Él no es ya Dios Todopoderoso. Ese no pudo es que Él no negocia con incrédulos. Él no negocia su promesa. Él no negocia sus milagros. No tiene por qué. Es como si yo quiero ayudarte y tú me dices que no. ¿Qué puedo hacer? No me interesa. O si yo te llamo varias veces para hablar contigo y no me contestas o no puedes devolverme la llamada, yo no puedo insistirte más. Yo te llamé o yo vine, yo te hice una propuesta, yo te ofrecí, no lo quieres, ¿qué podemos hacerle? Así que hermanos, entendamos que cuando Jesús vino, fue rechazado por los suyos también. A lo suyo vino a hacer lo suyo,
Pero los suyos, los coterráneos, ¿no qué? No le recibieron. De hecho, lo crucificaron. Y ahí en la cruz Él llevó el pecado del hombre y sufrió la plenitud de la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre todo su ser. Y murió en lugar del hombre. Y resucitó al tercer día para disfrutar luego de estar sentado a la derecha de Dios, el Padre. Eso es evangelio. Así que, hermano, me duele en mi corazón. No me digas que predicas el evangelio abrazando a la gente y diciéndole todo va a estar bien. Eso no es evangelio. ¿Quieres saber qué es evangelio? ¿Quieres una cita para instruir el resto de tus predicaciones del evangelio? Hechos capítulo 4, verso 10 al 12. Dice la palabra: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo. ¿Qué fue lo que dijo el ángel a aquellos hombres que se encontró? Que eran buenas nuevas, ¿para qué? Para el pueblo, ¿verdad? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Quisiera que nos tomáramos este tiempo de honestidad. Vamos a ser lo más honesto posible con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Tienes algo distinto hoy que compartir a lo que antes venías compartiendo? Si alguien tiene algo distinto que compartir, mueva su mano, levante su mano. O sea, ya todos predicaban este evangelio. Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Usted predicaba el evangelio así? Levante la mano el que predicaba el evangelio así. ¿Quiénes no predicaban el evangelio así? ¿No pensaste alguna vez que ya estaba suficiente de hablar del evangelio? No, evangelio, eso es un tema, un día, una mañana, una hora, una noche. Sí, ahí hablamos de lo que es el evangelio y salgamos a predicar. ¿A predicar qué? El evangelio. Todo va a estar bien, no te preocupes, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar. No es evangelio, hermano. Tenemos evangelio que predicar. Pero tendremos que ir a la Escritura y ubicar en la Escritura qué es evangelio. Todas las páginas de la Escritura tienen evangelio. Vamos a decirlo, o voy a decirlo de otra manera. Todas las páginas de la Escritura tienen buenas noticias. Me gustaría que antes de tomar la cena, todos, le pidiéramos al Señor que nos ayudara a comprender su evangelio. Todos, antes de que vaya a traer el pan que hoy vamos a compartir y el vino, que usted también que está acá pudiera orar junto con nosotros. Que los músicos no vengan a tocar, que oren. Que el sonidista ajuste lo que va a ajustar
y que ora al Señor. Porque me temo que había estado usted predicando una cosa diferente al Evangelio. Y le doy gracias a Dios que no me permitió un día más para predicarles a ustedes el Evangelio. No quiere decir que lo que antes aprendimos sea basura. Venimos conociendo al Señor. ¿Lo conoces tú a totalidad? Yo no. Él es infinito. Cada atributo de Dios es infinito. Él es infinitamente, podríamos decir, poderoso. Él es infinitamente sabio. Él es infinitamente fiel. Él es infinitamente santo. Y será infinito el querer o el pretender conocer todo de Dios. Es imposible. Pero si algo deberíamos hacer los cristianos, es predicar el Evangelio. Te invito hoy, si quieres, a colocarte en pie. Y así, sin música, si tocas, no toques, si sirves, no sirvas. Pero yo le ruego a Dios hoy, le ruego al Señor, que para las personas, 1, 2, 3, 10, no sé cuántas, que vean este mensaje y los que están acá, que han sido llamadas por el Señor para predicar el Evangelio, hoy yo les suplico a Dios y voy a hacer esta oración para que usted y yo podamos ser instruidos para predicar el mensaje real del Evangelio. Padre Dios, suplicamos tu favor, que tu gracia y tu misericordia nos ayuden, Señor. Porque no podemos vivir el resto de nuestra vida autodenominándonos cristianos y predicadores del Evangelio, cuando a duras penas sabemos que Evangelio significa buenas noticias. Que Evangelio no son nuestras conductas ni nuestras opiniones y tampoco nuestros testimonios, Señor. Que el Evangelio está en tu palabra y que el Evangelio está mostrado a los hombres a través de nuestro Señor Jesús el Cristo, y que Él un día vino a esta tierra, nació de una virgen, una piedra desechada por nosotros, por los constructores de aquel tiempo, por el pueblo israelita, vino a ser la piedra angular, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que entendamos, Señor, que a este que fue crucificado, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, Señor, en el cual toda tu ira, Padre, fue derramada sobre este hombre Dios o este tu Hijo, nosotros hoy, con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, tu Hijo, tu unigénito, te suplicamos, Señor, abre nuestros ojos al Evangelio. Permítenos ver tu voluntad. Permítenos ver que Dios, Jesús, tu Hijo, el unigénito, se hizo semejante a nosotros para que viniera aquí y se humillara a sí mismo, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él ha sido exaltado hasta lo sumo por ti, y que se le ha conferido a Él el nombre que es por sobre todo nombre. Ayúdanos a compartir esta verdad, que tú, Padre, enviaste a tu Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tú no enviaste, Señor, a tu Hijo para que el mundo fuera condenado, sino para que el mundo fuera salvo
por Él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es Evangelio, hermanos.